Saludos nuevamente, si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Había estado hablando sobre oxitocina y se había prometido hablar sobre el colapso de la Edad de Bronce. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque fue un desastre absoluto, total, completo. Antes vamos a desempolvar nuestros conocimientos de mitología helénica clásica. ¿Quién de ustedes recuerda a Tifón? Bueno, Tifón fue un gigantesco y poderoso monstruo, usémoslo así, que fue derrotado y destruido por Zeus o Júpiter. Bueno, sí, tiene su equivalente en la mitología védica, busquen por Indra, que después de derrotar a su némesis se llamó Daius Pitar, o sea, y la Z en griego suena como de eso, de Zaus Pitar, Zaus Pater, o Ius Pitar, Júpiter, o sea, el poder, o sea, el padre de la justicia, Ius Pater, padre de la justicia. Bien, solo por divagar un poco. Pero tiene una consorte, su consorte se llama Echidna, o Echidna, a veces escrito a veces, que es la madre de todos los monstruos, la madre de toda criatura deforme, caótica, gustosa de la carne humana. De la cintura para arriba una mujer, y en vez de piernas tenía dos colas de serpiente, a veces terminaban en aletas. Sí, precisamente. A veces representada sosteniéndolas con sus manos. Señores, ustedes la han visto muchas veces y está aquí, en su hermoso logo de Starbucks. El primero era derechamente Echidna, tomado de un manuscrito medieval. Es interesante que el único lugar donde ha cerrado sus oficinas o franquicias ha sido en Israel. Qué interesante. En fin, el logo de Starbucks, que no era una sirena, tiene una estrella en la corona. Esa estrella representa a Venus. Venus es la fertilidad, por eso lo colocamos sobre los árboles de Navidad, porque así desde su entrepierna nace todo. Es una de las razones por las que uso ese emblema, que es el emblema de los druidas, que también representa la alquimia. Son muy interesantes los símbolos antiguos y arcanos porque esconden varias capas de significado, según que también puedas leerlos. O sea, un mismo símbolo tiene muchas lecturas dependiendo de tu progreso espiritual y tu entendimiento esotérico. Pero en fin, sigamos con Echidna. Echidna. Es interesante que la letra X se pronuncia prácticamente igual en la mayor parte de los idiomas indoeuropeos. X, dos colas de Echidna, dos X, mujeres. ¿Qué tratan de decirnos los antiguos? ¿Qué trataban? Es lo que vamos a tratar. Es lo que, como dice Bart Vikernes, let's find out. Bueno, empecemos con la civilización minoica que existió en Creta. El nombre sonará por el Minotauro, del rey Minos. Es llamada minoica porque el rey más famoso de Creta es Minos, que ustedes saben, trajo a Dédalo para que hiciera el laberinto y encerrase esa criatura. Retrocedamos más. ¿Por qué existió el Minotauro? Porque Poseidón le dijo: ok, te voy a conceder este favor, pero tienes que sacrificar a este toro. Mandó un toro que era el mejor ejemplar. Minos dijo: lo quiero en mi ganado. Le ofreció otro toro a Poseidón, le dijo: cagaste. Así que hizo que la esposa de él se enamorase del toro, a tal punto que convenció a Dédalo, que en esa época estaba, digamos, un tanto estaba de rehén en Creta junto a su hijo Ícaro, para que consiguiera el modo de que ella pudiese copular con el toro. Así que hizo un modelo de vaca tan realista que el toro trató de copular con ella. Esta reina quedó embarazada, dio luz al Minotauro, y el rey Minos no sacrificó al Minotauro porque él sabía que eso había sido culpa de él. Bien. Todos conocemos la historia de Tes, todos sabemos la historia que después Creta conquistó Atenas, la Grecia continental,
Eh, el tema de los 12 jóvenes y 12 doncellas que tenían que ser dados en tributo para el Minotauro, año tras año, hasta que la suerte le tocó a Teseo, hijo del rey Egeo. Llega Teseo, Diana se enamora de él, nuevamente las mujeres traicionan a su tribu, le da el hilo, mata al Minotauro, etcétera, terminando el dominio de, nuevamente, por causa de mujeres, terminando el dominio minoico sobre la Hélade continental. Oh, maldición, que hace frío en esta cagada, como sea. Eso, pero bueno, ese contexto. Ahora, en esa época, la Edad de Bronce, la civilización minoica era el epítome de la civilización. Tenía incluso alcantarillados, retrete en cada casa. No tuvo rival hasta la época victoriana. De hecho, en muchos aspectos era superior a Roma. Digamos que no se explica cómo ocurrió. Fue un colapso, como dije. Eran el epítome de la civilización. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Paulatinamente parece que con el tiempo, si ustedes ven los frescos en el Palacio de Knossos, verán que las mujeres están vestidas con toda clase de ropas hermosas, pero con las tetas al aire. Y los hombres prácticamente solo portan un taparrabos, o no sé, una minifalda, un trapo amarrado a sus caderas, nada más. De hecho, hay muy pocos registros de armas que se han encontrado. Parece que ni siquiera tuvieron, parece que en un momento, si la conquista fue comercial, lo cual lo dudo, fueron muy brillantes, pero si fue por las armas, ¿por qué no hay armas después? ¿Por qué casi no se encuentran armas? Es como si el ejército hubiese sido desarmado por alguna razón, como nos pasa ahora actualmente. Es de notar que los minoicos adoraban, parece, solo tenían no un dios padre, sino una diosa madre. Pero eso, tenían solo diosas, todas las diosas eran como subdiosas e hijas de esta diosa madre. No pude encontrar una opinión unánime al respecto. Ahora, en algún momento apareció la adoración a las serpientes. Equidna, vuelvo a eso, Equidna, los dragones, los sacrificios de sangre, los libelos de sangre. Ahora, cuando empieza la adoración de la serpiente, y Equidna tenía 2 serpientes como colas, como piernas, doble X, vuelvo, eso no ha dejado de darme vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Es horroroso cuando me lo encontré también en 4chan. Como sea, si hablamos de género o de la división de sexos, las mujeres estaban en mejor estatus que los hombres, como ya dije por lo representado en los frescos. El Palacio de Knossos era una maravilla arquitectónica. De hecho, la civilización minoica era la raja, literalmente era muy bueno. Y sabemos que en cierto punto se dedicaron al sacrificio humano también. Y vuelvo, Moloch, el dios Moloch también da sacrificio a niños. Y hoy día también lo hacemos de la forma de abortos. Cuando las mujeres matan a los niños, pasa absolutamente piola, pasa sin ningún problema. Pobrecita, ¿qué le pasó que llegó a eso? ¿Se dan cuenta cómo estamos? La historia primero pasa como tragedia y después como una comedia negra. Ahora, crucialmente, parece que esta adoración de esta diosa era una continuación del culto de Ashera, la compañera o esposa de Yahvé, o Astarte, Ishtar, donde viene la palabra estrella, en el Mediterráneo oriental. Es importante porque porque ellos también estaban en un contacto muy estrecho con los minoicos, así que realmente no sé quién contaminó a quién primero, si los minoicos, por ejemplo, a las tribus del Mediterráneo oriental, o fue al revés.
No sé exactamente cuál de los dos. La información que pude encontrar no era muy esclarecedora en ese punto, o bien yo soy medio tarado y no supe leerlo, lo cual también es una posibilidad. Esto, ¿cómo lo sabemos? Por por los restos humanos que han quedado. Ah, no sé por qué estoy acordando de mi Ifigenia. Sí, me acordé por qué. Ahora, era distinta a la civilización minoica a todas las otras porque, como les dije anteriormente, tenía a las mujeres en gran estima. De hecho, están de acuerdo nuestros expertos arqueólogos en que no era patrilineal. De hecho, algunos piensan que se volvió más y más raro ver hombres en posición sea posición de poder político, militar o comercial, especialmente hacia el final de su civilización. O sea, se volvió cada vez más feminizada. Ahora, parece que al final de la época minoica tampoco tenían mucho interés en reproducirse, en tener hijos. Algo así con nuestro individualismo postmoderno, tal vez quizás ni siquiera consideraban a los hombres dignos de ser parejas y preferían emparejarse entre ellas, como nos ocurre ahora. Es importante notar que los minoicos eran genéticamente europeos. Genéticamente europeos. Como los que puedes encontrar en cualquier parte de Europa, especialmente Suecia. Hay que volver a ese chiste. Qué horrible es volver a eso todo el tiempo. Es como si nuestra cultura, nuestros genes fuesen especialmente vulnerables al feminismo. Tal vez solo podemos pensar que el feminismo es una especie de virus que altera el funcionamiento de la oxitocina, o bien destruye, hace ñauca el cerebro, lo hace mierda por dentro, como el mal de las vacas locas. Ahora, no se sabe exactamente qué fue lo que causó el colapso de esta sociedad. Algunos mencionan la destrucción del volcán Tora en Santorino, el Tera, perdón, en Santorino, el actual Santorino, que en estos momentos tiene una forma circular. Hay un interesante documental al respecto en National Geographic sobre ese tema, se los recomiendo. Es como ver los últimos días de Pompeya, pero en minoico, en cretense. Pero no, según lo que yo leí, no fue la destrucción traída por el volcán lo que acabó con la civilización minoica, porque parece que sobrevivieron bastante más. Pero haciendo caso a la arqueología, parece que los barcos estaban en la costa norte de Creta, que fue donde les llegó la ola del tsunami. Los que estaban por la costa sur no fueron tocados. Y todo lo que estuvo delante, más la pérdida de comercio, de bienes, la comida, la gente que trabajaba. Pero los registros parecen decir que los micénicos conquistaron Creta, o sea, poco después de ese suceso. Bueno, no sé si tan poco después, pero sí algún tiempo después. Así que ellos habían acabado con la civilización minoica. Ahora, pero parece que también los micénicos comenzaban a tener el mismo tipo de culto que los minoicos. Esto es un culto centrado en la diosa serpiente. ¿Alguien le recuerda la película Conan? Donde esas malditas torres dedicadas a las serpientes estaban en todas partes. ¿No? Sí. Algo así como lo que les pasa a Suecia. Nuevamente. Y durante esa época también ocurre la guerra de Troya. Y Troya parece que era también matrilineal, porque ¿quién fue en auxilio de Troya? Las Amazonas. No sé si empiezan a darse cuenta de este interesante panorama. Y tal parece que todo este feminismo traído desde Suecia, lo siento, desde Creta, generó toda una serie de
conflictos internos en las otras sociedades de la Edad del Bronce, lo cual, por así decirlo, evisceró, literalmente desangró a los reinos, a los micénicos y las otras civilizaciones de esa época, como por ejemplo los hititas, y parece que también se contaminaron. Y aparece algo que no está muy bien registrado, algo que nadie, o sea, no se sabe quiénes son, pero sí se habla con temor, por ejemplo, de los pueblos del mar. Los pueblos del mar, nadie sabe quiénes eran. Los pueblos del mar llegaron, arrasaron con todo lo que encontraron. Destruyeron el imperio hitita, casi destruyeron a los egipcios y arrasaron con toda otra cultura que había. Esto que se conoce realmente como el colapso de la Edad de Bronce. Cuando todas las civilizaciones que habían estado prosperando durante ese momento, les pasan por encima los pueblos del mar. O sea, estamos hablando poco después de la guerra de Troya. ¿Y todo por qué? Por el feminismo. Lo siento. Oye, estoy de muy buen humor con esto. Está tan la cagada a todo nivel que estos momentos recordar este tipo de cosas ya me da risa. No sé si reír o llorar. Después lloraré, pero no me van a ver llorar. La historia antigua se conoce el colapso de la Edad de Bronce como el peor desastre, como la peor seguidilla no seguidilla, la ola de destrucción total de la civilización de entonces. Por eso creo que todo el mundo hablamos de una ¿por qué tal vez tenemos sobre esto nuestros sentimientos de que hubo una edad dorada perdida? Tal vez en nuestros recuerdos atávicos de la caída de la civilización minoica. Personalmente, yo creo que es por otra cosa esta sensación de la edad dorada. Y poco después del paso de los famosos pueblos del mar, que no han podido ser identificados, aparece, no de repente, pero se nos muestra el sediento de sangre imperio asirio, que, bueno, saben los asirios, no de costumbre, ustedes saben, decapitar a la gente, cortarle las manos, las piernas, no sé, apilar los cuerpos a las entradas de las ciudades, ustedes saben, los viejos tiempos. Y ellos venían de la zona de Irak. ¿Por qué hago notar esto? Porque en estos momentos, nuevamente, los europeos, o sea, nuestra tribu, se está yendo a la mierda. ¿Y dónde están viendo los invasores? Otra vez, desde la zona de Irak, del Medio Oriente. O sea, estamos repitiendo el mismo proceso. Esto será conocido, tal vez, como el colapso de la edad del concreto, el colapso de la edad informática. Egipto, que apenas había sobrevivido al conflicto, a la guerra con los pueblos del mar, no tuvo las fuerzas, no pudo resistir el asedio de los asirios, con lo cual quedó un gobierno títere. El colapso total de las sociedades europeas fue seguido por una invasión desde el Medio Oriente. Y las feministas de hoy han alimentado y siguen haciéndolo a estos invasores. Ahora, es curioso, pero no tan curioso en realidad, pero podemos encontrar los rastros de esta contaminación feminista minoica en los pueblos posteriores. Por ejemplo, en la edad de Troya, ¿por qué Agamenón encontró su muerte? ¿Por qué Agamenón fue, por así decirlo, expulsado fue, digamos, maldito a morir? Porque había sacrificado a su hija Ifigenia. O sea, había repetido algo que los mismos minoicos habían hecho. Así que ese fue el modo de decirnos que, por medio de Homero, que los griegos ya no estaban tolerando ese tipo de comportamientos. Y esto nos llevaría a pensar que poco después los helénicos
continentales, para evitar ese mismo destino, le quitaron a las mujeres todos sus privilegios y derechos políticos, cosa que después a los espartanos les ocurriría porque exactamente lo mismo con Mesenia o Macinia, uno de esos dos nombres se me mezcló. Como en esa época las mujeres empezaron a tener tanto poder, fueron ganando poder, después no estaban teniendo hijos, y cuando los mesenios se rebelaron, Esparta, a pesar que pudo detenerlos, a pesar que pudo evitar ser destruida, y que incluso le quitaron el poder político a las mujeres, el golpe fue fatal. Después de eso no volvieron a levantarse. Roma, Imperio Omeya, o Califato Omeya, o los Omeya en castellano, todo les pasó exactamente lo mismo. Es de notar que las mujeres no crean. Hablan, no sé, de la primera aviadora, de la primera doctora, la primera abogada, etcétera, etcétera, con gran aspaviento, con gran despliegue mediático, pero ¿cuándo empezaron a volar las mujeres? Cuando llevaban como 30, 40 años los hombres haciéndolo. Ahí recién se animaron. Voy a dar una pequeña digresión. Se habla de programas para incentivar a las mujeres a que entren en ciencias. Eso ya prueba que ellas no crean nada, porque los hombres van a ciencias solitos. Los hombres van a ciencia porque les gusta. A las mujeres hay que incentivarlas. Pero volvamos al tema. El colapso de la Edad Bronce no ocurrió tan solo en el Mediterráneo. Tenemos algo similar en el sudeste asiático, con el Imperio Khmer. Angkor Wat, la civilización que levantó Angkor Wat, porque los templos eran de piedra, pero las casas eran de materiales más baratos. Angkor Wat construida con un sistema de irrigación maravillosamente calculado. Mantuvieron intercambio con China y con India. Ahora, que aparecen esos templos de Angkor Wat, aparte de un estegosaurio, en uno de sus tallas, búsquelo, muy entretenido, tenían las nagas, las serpientes. El Imperio Khmer está ubicado en lo que actualmente es Camboya, también conocido como Kampuchea. Es bueno que recordemos eso. Una historia habla de la emergencia del Imperio Khmer por la unión de elementos indígenas camboyanos y tribus indias. Hay una historia que había un brahman que se llamaba déjame ver, Kaundinia. Ahí está. No es que no me estoy en el sol, es que tenía que recoger esto. Kaundinia, que llegó con un grupo de gente, con su gente. Entonces estaba bajo Camboya, bajo un rey naga. Así que su hija Soma reunió al ejército, su hija Soma, y fue a enfrentar a nuestro héroe Kaundinia. Bueno, Kaundinia la derrotó y le ofreció: o te mato o te casas conmigo. Bueno, puestos así, ¿qué aceptó ella? Casarse con el que se notaba que era el vencedor de Pergamia. Así que Kaundinia, como brahman, o sea, de la casta sacerdotal, o sea, un hombre educado y elevado, se unió a una mujer de un reino feminista y ambos rigieron Camboya y de ellos descienden los Khmer. Bien. Así que, si vemos el templo de Angkor Wat, podemos ver tal vez, si no Soma, la princesa Soma, pero sí las otras mujeres naga, que son de la cintura para abajo como serpientes. Creo que viene de la palabra india Nag, que significa cobra. Si alguien leyó el cuento de Rudyard Kipling, Rikki Tikki Tavi, Nag y Nagaina, las cobras. Se sabía que eran cazadores de cabezas, los camboyanos o los Khmer. Aunque hasta donde sé no hay adoración de las serpientes directamente, pero sí están representadas en su mitología, la serpiente, una y otra vez.
Ahora, la civilización Mer o Angkor mostró los típicos signos de la contaminación feminista. Estos fueron que las mujeres tenían un alto estatus, usaban trajes muy reveladores, o sea, aparatosamente, no, descaradamente provocativas, o sea, poniendo el poder sexual por encima de todo. Los estudios chinos registran esto, que ellas se vestían de manera muy provocativa, que no usaban nada por encima de la cintura, les daban los roles que en otras sociedades se daban a los hombres, atendían el mercado como todavía lo hacen hoy, y de hecho tenían una extraña forma de igualdad de género, en la cual el estatus de un hombre dependía de qué tan bien viste a su mujer o su esposa. En una palabra, tu estatus dependía de tu esposa. No eran los hombres que controlaban la sociedad. También registraron la promiscuidad sexual. Si ustedes ven los templos de Angkor Wat, creo que hay... Sí, es el templo, es Angkor Wat, yo estaba confundiendo con un templo hindú. En Angkor Wat hay una escena de un tipo follándose un caballo y los demás mirando, y atrás se ve una mujer riendo. Creo que no necesitamos más. Así que los arqueólogos, muchos arqueólogos están considerando que los templos se hicieron para glorificar a las mujeres. Como dije, estaban hechos de piedra. Así que las mujeres serpientes, las lamias de la mitología griega, nuevamente. Ahora, el Imperio Khmer también practicó sacrificio humano. Y la costumbre esa no terminó con el Imperio Khmer, sino que continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Y una vez más, el simbolismo de las serpientes y los lagartos aparece aquí representado. Ahora, perdón, estoy usando mucho esta matilla. El colapso del Imperio Khmer no fue tan repentino como el de la Edad de Bronce. Tomó un cierto tiempo, se machaca la sequía, la escasez de alimento, pero, inclusive la peste negra, pero hay muestras que el sistema de irrigación, que anteriormente era de una alta ingeniería, sufrió modificaciones, y no muy bien pensadas, más bien hechas a la rápida, para lidiar con la creciente necesidad de alimentos, por lo que parece. Y también hubo una cadencia en el ejército, que también le pasó a los minoicos. O sea, el ejército se redujo. Puede ser por dos motivos. A, no había suficiente con qué alimentarlos. B, no había suficientes insumos. C, el ejército no tenía suficientes hombres. O D, se lo dieron a las mujeres y a los maricones, que estamos viendo todo en estos mismos momentos. Pero ni una de estas por sí sola lo podía explicar. Yo creo que es una combinación de todas ellas, como se está pasando ahora. En proporción de los ejércitos modernos, hay más mujeres oficiales en el ejército en porcentaje que mujeres en las tropas. Tal como puede verse en las construcciones en Estados Unidos, que a las mujeres se les da los trabajos de oficina y los trabajos de dirección en base, la vagina, no porque sepan más. Y ocurre también en la minería aquí en Chile, donde las mujeres van inmediatamente a la oficina y los hombres a los piques, y los cursos de capacitación, por ejemplo en maquinaria y otros, se están dando preferentemente a ellas. Los mismos efectos, exactamente lo mismo. De hecho, déjame ver, voy a ver qué listas. De hecho, Wang Shizhen, un historiador chino del siglo XVI, dijo y escribió que los historiadores de su época habían puesto un velo de silencio
sobre la caída del Imperio Khmer, porque ellos lo vieron ocurrir. Entonces decidieron no describir el porqué. Y es interesante que esto mismo que ocurrió con Khmer ocurrió hacia el final del Imperio Chino, del Imperio Han, de la dinastía Tang o Sung, si mal no recuerdo. La que estuvo anteriormente a Punji fue conocida porque, a pesar de su vejez, voy a ir un poco más tras la historia, mató a su esposo y a su hermano para quedarse ella como la emperatriz. Repartió mucha comida y muchos favores entre los campesinos. Fue muy querida por el pueblo. No sé por qué no recuerda a Nicolás Maduro. Fue muy promiscua, incluso en su edad madura exigía que los hombres pasaran por ella y después los mandaba a matar. Gastó mucho en por ejemplo, construir un barco de mármol para ella cenar en medio de una laguna que mandó hacer dentro de la ciudad prohibida. Trató de matar a Punji. Trató de la vida eterna consumiendo cantidades ingentes de mercurio y otras cosas. Ya se imaginarán lo que eso hace. O sea, yo creo que ella metía un dedo en una taza de té y la cabeza marcaba temperatura de todo el mercurio que debe haber consumido. El mismo patrón, exactamente. O sea, unos 4 siglos después repitieron lo mismo. Ahora, si mal no recuerdo, cuando Filipinas estuvo bajo el dominio español, la Iglesia Católica trató de cristianizar a la población camboyana. Fueron los frailes dominicos, específicamente, quienes tuvieron impuestos, quienes también habían estado en la cristianización de México. ¿Por qué hago notar esto? Porque los mexicanos también eran dados a sacrificar humanos. De hecho, unos 5 años antes de que llegase Colón, los aztecas habían sacrificado, creo, 8.400 personas, casi todos prisioneros de guerra, para la inauguración de un nuevo templo en Tenochtitlán. Ellos sí sabían hacer fiestas. Eso eran fiestas, ¿qué podemos decir? Así que la costumbre todavía sigue en Camboya. Otra cosa que distingue a los Khmer, al colapso Khmer, del colapso de la edad de bronce europeo o mediterráneo, es que los pueblos del Mediterráneo que colapsaron fueron extinguidos totalmente. No queda absolutamente nada de Imperio Hitita, por ejemplo, nada del Egipto de esa época. Poco después llegaron los hicsos, por ejemplo, a Egipto, y ahí tuvieron hasta unos faraones nubios. Pero los Khmer continúan existiendo hoy día en la forma de Camboya. Fueron después conquistados por los tailandeses y después Camboya cayó en una dictadura comunista, donde un gran porcentaje de la población fue asesinada por los Khmer Rouge. Pueden buscar Los Gritos del Silencio, que es una película descriptiva de ese tema. Hay fotografías famosas en que los furiosos comunistas están gritando sus consignas mientras le guardan la tapa de los sesos a un pobre weón que está ahí. Qué curioso, me pueden dar los de acá. Como dije, los tailandeses, después de la caída del Imperio Khmer, tomaron control de Tailandia, y tanto Camboya como Tailandia, a pesar que Tailandia no ha caído en una dictadura comunista, ambos países, especialmente Tailandia, son bien conocidos destinos de turismo sexual. ¿Por qué pasó esto? Let's find out again. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levítico, Éxodo, Números, todos ellos Jehová, Yahvé, liderando una tribu patrilineal, les dijo: no tomen las joyas, no tomen absolutamente nada de ellos, simplemente mátenlos. Animales, mujeres, niños, ni una joya, nada, destrúyanlo todo. Lo encontraron por todas partes durante la migración, en la cual se veía unos 40 años dando vueltas por ahí.
de los hebreos bíblicos hacia Canaán. Aquí está. Éxodo 34, 11 y 13, Deuteronomio 7, 5, Deuteronomio 12, 21, 22, Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 3. En este último dice, Dios les hizo notar su fracaso en destruir los altares de los cananitas y la razón por la cual él no terminó de expulsar a los filisteos. Filisteos. Se me había pasado. Los filisteos fueron siempre una espina en el costado de los judíos, de los hebreos, perdón. Cuando los hebreos se caían de nuevo en esa región matriarcal, los filisteos les pasaban por encima. Cuando ellos mantenían los preceptos del Dios patriarcal, podían destruir a los filisteos, porque los filisteos fueron descendientes de los pueblos del mar que se contaminan, desde el punto de vista, por supuesto, tengo que aclarar esto, fueron descendientes de los pueblos del mar, pero que continuaron las prácticas de los pueblos minoicos contaminados por el virus feminista. Deuteronomio 20, 16 dice, tú no dejarás vivo nada que respira, sino que los destruirás. A los hititas, a los amorritas, los cananitas, los peleteos, los sevitas y los jebuteos, pues así el Señor te lo ha ordenado. Deuteronomio. En 7.3, no te casarás con ellos, no le darás tus hijas a sus hijos, ni tus hijos a sus hijas, ni sus hijas a tus hijos. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, no solamente por las enfermedades de transmisión sexual que ellos tenían, porque el feminismo bien puede ser una enfermedad de transmisión sexual, sino también las prácticas que vienen del cohabitar con ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Recuerden que al final terminaron sacrificando niños a Moloch los hebreos. Y así erradicar a las poblaciones infectadas al no reproducirse ellos. Había que eliminarlos del pool genético. Estos hemos tenido 2 avisos para nuestra civilización. Eso nos garantizó una invasión. En el caso del Mediterráneo europeo, una invasión por los pueblos desde el Medio Oriente, que es lo que se está ocurriendo ahora. El caso de Khmer, bueno, desaparecieron, pero como no fueron erradicados, su virus se contagió a Tailandia, también a Laos, donde tenemos la tremenda cultura del comercio sexual allí. Este ha sido mi intento de tratar de expresar, al final no seguí el guión que había escrito para variar, sobre el colapso de la Edad de Bronce, que es nuestro colapso actual. Seguiré más adelante con otro video, también para este canal, sobre, por así decirlo, la etimología o una pequeña línea de tiempo sobre cómo nuestra civilización ha estado cayendo. Voy a tratar de hacer un intento de ello, un intento de hacer una línea de tiempo, ver cuáles serían las posibilidades. No sé cómo me quede. Eso queda a ustedes ver cómo reciben. Pero una vez más les pido que por favor no se rindan. Tenemos que ganar. No podemos dejar que Kitna nos la gane de nuevo. No podemos dejar que las serpientes y sus torres se levanten otra vez. ¿Qué pensaría de nosotros Conan el Bárbaro después de todo lo que pasó para decapitar a Tulsa? Cuídense, el mundo es peligroso. Ustedes son la resistencia. Ustedes son la esperanza.